Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Te fita un poquito. Ahí está, gloria a Dios. Ahí dejemos, un poquito más abajito. Queridos, mis hermanos, mis amigos, nuestras amigas, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Las personas en otros países también que se conectan, quiero decirles bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Dios habla hoy. Estamos aquí con muchas pruebas, momentos difíciles. El enemigo ataca, pero bueno, ya estamos aquí para llevar la reflexión bíblica. Les doy la bienvenida, así es que confiemos plenamente que Dios hoy nos hablará y tiene una palabra para nuestros corazones. Nos ponemos en sus manos, nos ponemos en las manos del Señor, creyendo palabra de vida para nuestros corazones, Él nos dará. Así es que una vez más, bienvenidos, bienvenidas. Y vamos a orar por un momento y a poner todo en las manos de nuestro Dios santo, nuestro Dios maravilloso. Todavía nosotros en medio de las pruebas nos irritamos, nos molestamos, nos angustiamos, nos desesperamos, de todo. Pero Dios es bueno. Y lo maravilloso es lo que dice su palabra. Tenemos abogado delante del Padre. Tenemos al gran Rey. Eso es lo precioso, que Él se hizo hombre para podernos entender muchísimo mejor en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Decía en el libro de Hebreos que leíamos un día con todos nuestros hermanos y amigos, decía en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, perdónenme, déjenme leer este versículo, dice que ya lo hemos leído, pero qué bonito volverlo a leer. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos de Dios, porque todos somos esa creación, hemos sido hijos de Dios. Lamentablemente el pecado nos aleja de Dios y ya no somos sus hijos, porque los hijos de Dios deben de ser como es Dios. Si Dios es justo, sus hijos deben de ser justos. Si Dios es bueno, sus hijos deben de ser buenos. Entonces dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de una vida humana terrenal, ¿no? Él también participó de lo mismo. ¿El quién? Jesús. Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo fue destruido, ya lo hemos dicho, ahí en la cruz Jesucristo venció. ¿Y qué destruye? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Claro, porque cuando Satanás tentó a Eva en el huerto del Edén, y también vino Adán y también cayó en la tentación, ¿no? Los dos murieron espiritualmente para dar paso luego a la muerte física. Ellos murieron también físicamente, o sea, aquí en la tierra tenían que ahora ya haber muerte. No, lamentablemente fue así, porque al principio no era así. Era un hombre que Dios lo había hecho a su imagen, a su semejanza, y para que viva en eternidad, eterno como Él es eterno. Así que nos damos cuenta que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo. Aquí, en el mismo pasaje, capítulo 4 del libro de Hebreos, el versículo número 14, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ese es el versículo 14 del libro de Hebreos, capítulo 4. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Seamos fieles. ¿Qué tenemos entonces? Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos sumo sacerdote en el cielo. Ahora sí que en medio de todas las debilidades, los ataques del enemigo y todas las cosas que podemos tener en esta tierra, qué precioso saber que hay un maravilloso sumo sacerdote. Y Primera de Juan dice que no solamente es nuestro sumo sacerdote, sino que es nuestro abogado. Qué lindo, qué hermoso nuestro Cristo, de verdad. Si usted, amigo, amiga mía, me pudiese entender, hay momentos que tal vez no tengo ni las palabras como poderle expresar lo que mi corazón siente. Ruego a Dios y he pedido y pido a Dios sabiduría. Créame que quisiera ser tan sabia para poderle decir exactamente las palabras que su corazón necesita con tal de verlo salva o salvo como yo soy salva. Créame, dice, porque no tenemos, mire, este versículo tan bello, era el 14, ahora leo el 15, del libro de Hebreos, capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Qué maravilloso, es una maravilla de verdad. Dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el versículo 15. ¿Ah? ¿Qué decía? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como Él no comete pecado, entonces se vuelve en el eterno sumo sacerdote. Él es el abogado que tenemos ante el Dios y Padre Celestial. Tenemos a Jesucristo como nuestro sacerdote eterno, sumo sacerdote eterno, nuestro eterno y maravilloso abogado. Porque Él dice mire, porque ahora Él puede compadecerse de tu debilidad, de la suya, amigo, amiga, hermano, hermana en la fe. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él lo puede hacer. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer. No, Él puede compadecerse. Porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero nunca cometió pecado. Nunca cometió pecado. ¿Se acuerda? Ayer meditábamos en el libro de Juan, capítulo 3. Cuando ya vamos a volver allá y terminaremos un poquito más la reflexión. Cuando Él dijo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es que así sería levantado Cristo en esa cruz, expuesto ante el mundo. Y yo les decía, las serpientes venenosas mordían al pueblo de Israel y los mataban, les quitaban la vida, el veneno los mataba. Rápidamente morían. Pero la serpiente que hizo Moisés, esa serpiente de bronce bruñido, esa serpiente brillante, esa serpiente no tenía veneno. El veneno, ¿qué sería ese veneno que picaba y contaminaba el cuerpo del pueblo de Israel y morían aquellos que eran mordidos por esta serpiente? Es el pecado. El pecado así nos ha mordido, nos ha picado. El diablo ha venido, nos ha tentado y hemos caído. Aquí dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros hemos sido tentados, pero sí pecamos. El pecado vino, es como la serpiente venenosa, nos mordió y nos contaminó todo el cuerpo, nos contaminó todo. Sin embargo, Cristo fue levantado en la cruz a semejanza, mire, de la serpiente de bronce que no tenía veneno,
el Cristo viviente, no tenía pecado. Aquí lo dice. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está el último versículo que voy a leer. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. ¿Escuchó? Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Como yo tengo esa plenitud, esa confianza plena en mi corazón de que Dios me va a oír, yo voy a orar. Por eso dice, confiadamente acerquémonos al trono de la gracia, es decir, acerquémonos a Dios confiadamente para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro para todas nuestras vidas. Oremos a Dios y dígale, soberanísimo Dios que estás en los cielos. Ay, eterno Padre de amor y de misericordia. Quiero tributarte el honor y la gloria, la adoración y la alabanza. Tú eres Dios soberano y todopoderoso en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Permítenos humildemente enaltecerte y glorificarte y confesar tu nombre como el Dios único, santo, vivo y verdadero. Quiero enaltecer a Jesucristo, el eterno sumo sacerdote, Padre, que subió a los cielos, que traspasó los cielos y que se sentó a tu diestra. Glorificamos al Cordero precioso y desde este lugar levantamos su nombre muy en lo alto, confesando que solo Él es Rey de reyes y Señor de señores. Queremos agradecerte, Príncipe de paz, porque nos has dado tu Espíritu Santo y creo que le cuesta mucho a Él hacer la obra en nuestras vidas, pero lo maravilloso es que Él está allí para continuar haciendo esa perfecta obra de regeneración en cada uno de nosotros. Oh, mi buen Consolador, permíteme adorarte y bendecirte, porque esto es lo precioso, que a pesar de tantas debilidades y flaquezas que hay en nosotros, tú no nos abandonas, Señor. Hermoso, maravilloso eres tú, Santo Padre, precioso es mi Cristo, el tesoro más grande y divino es tu Espíritu, Señor. Enaltecemos a la Trinidad eternamente y para siempre. Te amamos, Padre. Gracias por darnos la enorme bendición de estar aquí. Es una bendición venciendo todo obstáculo, toda traba, toda oposición, todo levantamiento del infierno en el camino. Tú, Señor, haces sendas en medio del desierto, abres caminos. Tú eres el único Dios que nos allanas ese camino para que nosotros podamos cumplir tus propósitos eternos. Nos sentimos honradas y privilegiadas de que tú nos hayas llamado a predicar tu palabra, Señor. Me siento bendecida de que me hayas llamado a predicar las buenas nuevas, este evangelio que es buenas nuevas de salvación para todos los habitantes de la tierra. Diosito querido, permíteme bendecir una vez más tu palabra y permíteme rogarte, Dios Todopoderoso, que tengas misericordia de nosotros, que tengas compasión de aquellos que nos escuchan a través de las redes. Que tu clemencia, tu favor, tu misericordia, tu piedad no se aparte de ninguno de nuestros amigos, de nuestras amigas, de aquellas hermanas y hermanos que pelean la buena batalla de la fe cada día. Dales fuerzas, Señor, nuevas a cada uno de tus siervos, de tus siervas. Ilumina el entendimiento de aquellos que no te conocen. Salva las almas porque solo tú eres Dios sanador, salvador, restaurador. Y solo tú, Dios de los cielos, solo tú, por la maravillosa gracia que está en Jesucristo, el Rey de Gloria, puedes convertir una persona mala en alguien bueno, bendito Dios. Reconocemos que la simiente de Adán es pecaminosa y esa simiente ha venido en nosotros, pero hoy Señor, con la luz eterna de Jesús de Nazaret nos alumbras para que podamos ver que hay un camino de vida, de paz, de vida eterna, Dios de los cielos.
Te agradecemos, papito querido, y ponemos nuestras vidas, ponemos la vida de nuestros amigos, nuestras hermanas, hermanos, nuestras amigas, Señor. Ponemos a todos los grupos en tus manos, Señor. Aquellos que forman parte de los grupos, ten misericordia. Salva, sana, restaura, libera a aquellos que están cautivos, Señor, aquellos que el diablo los tiene prisioneros, sácalos a libertad por la gracia del Cordero, Padre. Diosito lindo, te pedimos misericordia y rogamos una vez más, Dios de los cielos, que tu Espíritu maravilloso, tu Espíritu Santo enaltezca, glorifique y exalte al Cordero precioso, Padre. Que Él, Padre Santo, hable a través de esta sierva inútil. Que tú en tu bondad y en tu misericordia derrames sobre mi vida espíritu de sabiduría, de revelación, de inteligencia, para poder predicar, Señor, no en voluntad humana, sino en el poder y en la gloria del Espíritu de mi Señor. Las almas, millones y millones de almas están ciegas y están perdidas y están sedientas, Padre. El mundo es como un desierto. Te ruego, te suplico con toda mi alma, Cordero de Dios, tú que eres el agua viva, les puedas dar agua de vida, que puedan calmar la sed. Ayúdalos, Señor, ayuda a las almas a salir de las tinieblas a la luz del reino de Satanás, puedan venir al reino admirable de Jesús de Nazaret, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos, Diosito lindo. Pedimos tu clemencia y tu favor por toda nuestra nación. Esta nación te necesita, Padre. Mi pueblo te necesita, Dios del cielo y de la tierra. Ten misericordia, Padre. Ten compasión. Te ruego con todo mi corazón, Señor, tu clemencia por todos aquellos que están privados de libertad en las cárceles, en este país, en esta nación. Ten misericordia, Padre. Solo tú puedes hacer que la luz de Jesucristo alumbre. Dice tu palabra que donde abunda el pecado, tu gracia sobreabunda. En medio de tanta corrupción, en medio de tanta maldad y violencia, te ruego, Dios mío, que la gracia tuya sobreabunde en esta nación. Haz volver nuestros corazones a ti. Reconocemos nuestras maldades y nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que somos gente mala, pero venimos a ti para pedirte perdona. Perdona la idolatría, perdona, Señor, la brujería, perdona la hechicería, perdona, Dios del cielo y de la tierra, tanta borrachera, drogadicción. Perdona tanta cosa mala que hacemos. Te pedimos perdón. Reconocemos que nuestros pecados están delante de nosotros. Nuestras maldades, Señor, nos han alcanzado. Pero venimos a ti para pedirte clemencia. Venimos a ti, Padre, como dice el salmista, hacia ti miramos, Padre, hasta que tú tengas en nosotros misericordia, Padre. Ten compasión, ten clemencia. Ten piedad, Diosito lindo. Y así como esta nación que cada día se va sumergiendo más en la violencia, en la maldad, en el delito, así hay millones y miles de almas, pueblos, naciones que están atravesando momentos tan críticos, Dios mío. Hay una inestabilidad en diversas naciones. El pueblo está intranquilo, inconforme. Ten misericordia de los que están en liderazgo, Padre. Que puedan ser movidos a misericordia y entender que hay un pueblo que tiene profundas necesidades y que puedan servir a sus pueblos, Padre. Te suplico, Dios del cielo, solo tú en tu bondad y en tu misericordia puedes hacer volver el corazón de un hombre, de una mujer plagado, cargado de maldad. Tú lo puedes hacer, Padre, volver. Tú lo puedes llevar a reaccionar y a cambiar su conducta, su manera de ser. Ten piedad, Diosito, ten piedad. Ten misericordia, cese la violencia, cese la guerra, cese, Señor, y haya paz en esta tierra por la gracia
y la misericordia del Cordero Santo. Te lo pedimos, Padre, y estaremos rogando tu clemencia, agradeciéndote una vez más por darnos el honor de podernos acercar al trono de la gracia. Y no nos acercamos confiando en nuestras justicias, porque son como trapos de inmundicia. Nos acercamos confiando plenamente que sumo sacerdote tenemos delante de ti, Padre. Abogado tenemos delante de nuestro Santo Padre Celestial, a Jesucristo, el justo, el Rey del universo. Diosito lindo, gracias, eternamente gracias por haber enviado a tu Hijo maravilloso a esta tierra. Gracias, Padre, gracias por haberlo dado, Señor, que venga por nosotros a rescatarnos, Dios de los cielos. Te agradecemos y Cordero precioso te enaltecemos, porque tú no rehusaste, Señor, ir a esa cruz. Triunfantemente fuiste declarando: ha llegado la hora. Oh, mi amado Señor, gracias, gracias, Señor, por tu preciosa sangre que se derrama en esa cruz para la remisión, para, Señor, el perdón de nuestros pecados. Gracias, Cristo, por habernos rescatado de la muerte y habernos traído a la vida. Te amamos, te adoramos, proclamaremos tu nombre, te exaltaremos y te bendeciremos ante el mundo. Declararemos que tú eres el Señor, aquel que eres, que eras y que va a venir, ha de venir a esta tierra pronto. Gracias, Príncipe de Paz, que el Espíritu de mi Señor tome el total control, que Él use para glorificar su nombre en esta tierra. Use esta sierva inútil, pasa un carbón por mi boca, límpiame toda suciedad, toda inmundicia, que la preciosa sangre de Cristo me cubra y que el Espíritu del Señor tenga libertad para hablarnos en este momento. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, el gran Rey de Gloria, le agradecemos al Padre, al Cordero precioso y al Espíritu de Dios. Gracias, Señor, a ti la gloria. A ti la gloria, a ti el honor y la alabanza. Sabiendo entonces, mis queridos amigos y hermanos en la fe, que podemos acercarnos a nuestros queridos migrantes, nuestros queridos internautas, que podemos confiadamente acercarnos al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar el oportuno socorro, tenemos entrada libre. Cuando se abrió el cielo, como si podemos decir, el cielo está abierto ahora, podemos acercarnos confiadamente, dice el libro de Hebreos. Amigo, amiga, ¿cuál es el problema que usted está enfrentando? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué ocurre? ¿Qué pensamientos vienen a su mente en medio de la crisis que usted atraviesa? Que no hay salida para usted, que su problema no tiene solución, que usted ha hecho todo y que nada ha podido solucionar. Quizás sí, usted lo ha hecho todo. Sus fuerzas se han terminado, se agotaron. Ya no tiene ni fuerzas para seguir peleando, luchando en medio de este problema que lo aqueja. Pero déjeme decirle algo, se habrán terminado sus fuerzas y quizás Dios mismo ha permitido que se agoten para que usted pueda dar paso a Él. Cuando sus fuerzas terminan, cuando usted ya no puede, cuando no ve una salida, ese es el momento más propicio que tiene el Señor Dios Todopoderoso para mostrarle a usted que sí hay una puerta, que sí hay salida, que el problema que usted tiene Dios la solución para ese problema, que ese problema que usted está enfrentando, Dios tiene la solución. Venga, mi amigo, venga, recuerde lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3, lo que meditábamos el día de ayer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, estoy leyendo el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el versículo 14. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esto es evangelio puro. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, sigue hablando nuestro Rey Jesús. Él es el que le está hablando, ¿recuerda? La enseñanza, ¿a quién? Está enseñándole a un hombre que fue a preguntarle, que sabía que venía de Dios, porque nadie podía hacer esos milagros, esas señales maravillosas si Dios no estaba con él. Eso fue él a conversar, eso fue a decirle, rabí, maestro, le dijo este fariseo a Jesús. Y Jesús está hablándole al fariseo. Y ahora no solamente al fariseo, le está hablando a usted, mi querida amiga, mi amigo. Nos está hablando a todos el Señor. Ya no solamente es a Nicodemo, está hablándole, Nicodemo era judío. Nos habla también a los gentiles. Por eso él tenía que ser levantado en alto, porque allí miramos con fe a la cruz y entonces puede ser, no importa un judío, un gentil, un pagano, nuestras vidas serán transformadas. Hallaremos el oportuno socorro para nuestras vidas. Por eso decía el Señor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón de la Biblia, dicen muchos, que es este versículo. Sigue el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Me escuchó? El que en él cree, el que cree en Jesús, no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Sigue hablando el Señor Jesucristo, el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, el que hace obras malas, el que está en pecado, en maldades, va a aborrecer la luz. Pero si la va a aborrecer la luz, ¿por qué? Porque está en tinieblas y ama más las tinieblas. Y dice el Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esta es la condenación que va a tener el ser humano, porque Jesucristo ya no se quedó solo en el cielo, Él vino aquí a la tierra, el Señor de gloria. Por eso dice Él, la luz vino, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la luz? Jesús. Él es la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel, sigue hablando el maestro, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta ahí registra la palabra que habló el Señor con Nicodemo. Después de eso, pues el Señor vino a tierra de Judea, dice, y estuvo ahí con ellos, con sus discípulos, el Señor Jesucristo. Hasta aquí es donde el Señor ha hablado a Nicodemo. La Escritura no registra mucho de Nicodemo. Creo que hay dos pasajes, uno en el libro de los Hechos y otro en el momento cuando el Señor Jesucristo ha muerto, que Él es el que lleva unas especies para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Pero ante tan grande y maravillosa enseñanza, ¿qué pasaría por el corazón de Nicodemo? Verdaderamente, mire que usted, miramos a la luz de la palabra, Nicodemo no vuelve a hablar más. El único que habla es el Raboni, el gran maestro Jesús. No vuelve a hablar Nicodemo.
Me imagino cómo estaba perplejo, deslumbrado. Posiblemente yo pienso que se estaban derribando tantos argumentos y tantas cosas que podía él tener en su mente. Y su corazón estaba abriéndose para que la luz de Jesús lo alumbre. Dijo el Señor Jesucristo, le dijo a Nicodemo, a usted, a mí, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario. Mire lo que Dios en su sabiduría le dice a Moisés, porque el Señor pudo haber desaparecido las serpientes venenosas. Desaparecían y ya, ¿verdad? Sin embargo, el Señor no le dice, la sabiduría. Santo, santo, santo. Confiemos que haya nuevamente se nos conecte el internet. ¿Hay desconexión? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya me están escuchando? Ya me escuchan. Parece que el internet se nos fue. Parece un poquito. ¿Verdad? Gloria a Dios. Bueno, en todo caso estamos bien, me escuchan. Y eso es lo que queremos, que nos escuchen. Entonces, decíamos, el Señor pudo haber desaparecido las serpientes, ¿no? Que en el desierto creo que hay mucha serpiente venenosa. Sin embargo, a causa del pecado aparecieron. El Señor había preservado a su pueblo por más de 38 años, posiblemente ya estaban a las puertas de llegar a la tierra prometida. Pero lo hermoso es lo que Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce, para que todo aquel que es mordido por estas serpientes venenosas, miren a la serpiente de bronce y sean salvos, no mueran. Así el pecado nos puso su veneno y todos íbamos camino a la muerte. Todos íbamos camino a la muerte. Y miren lo maravilloso de Jesucristo cuando dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vida que comienza cuando nosotros recibimos o confesamos a Cristo y que va a durar toda la eternidad. Por eso dice vida eterna. ¿Cuándo comienza esta vida? Cuando nosotros lo confesamos al Señor. Así, mire, el que nos da vida, ¿qué daba esa serpiente de bronce? No permitía que el pueblo muera. Aquella persona que era mordida por la serpiente venenosa podía mirar a la de bronce rápidamente y no moría. Quedaba, se salvaba. Así lo dice el Señor también en el libro de Isaías. ¿Sí estamos bien? En el libro de Isaías, puede ser el internet, pero confiemos que todo esté bien. En el libro de Isaías, mire lo que dice el Dios Todopoderoso. Dice, reunid, en Isaías capítulo 45, reuníos, venid, júntense todos, dice, de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva, la idolatría. ¿Escuchó? Dice el Señor, no tienen conocimiento aquellos que erigen, que levantan el madero de su ídolo y le ruegan a un Dios que no salva. La gente que es idólatra. Estas personas, que dice el Señor, no tienen conocimiento. Aquellos que erigen el madero de su ídolo y le ruegan a un Dios que no salva. Esto es lo maravilloso, que nosotros rogamos al Dios viviente que salva. Él es nuestro Dios que salva. Proclamad, hacedlo, dice, acercarse. Dice, y entre todos
en consulta, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Dice el Señor, es Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. No hay, o dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Ese es el versículo 21. El 22 de Isaías 45 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese es el versículo 22 del profeta Isaías, capítulo 45. ¿Qué nos dice el Señor en este versículo 22? Mirad a mí y sed salvos. Mire a Dios para que sea salva, para que sea salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. ¿Qué decía el Señor en lo que leíamos? Pero antes dice en Romanos capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. La paga, la recompensa que va a dar el pecado es la muerte. Muerte espiritual que enfrentamos a causa del pecado. Está Dios lejos de nosotros y nosotros lejos de Dios. Y luego la muerte eterna. Morimos aquí en la tierra para ir a una condenación eterna. La muerte eterna es donde tú nunca estás allí, en tormento, en tormento. No vas a morir nunca, solo vivirás atormentado en el fuego. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva, el regalo que Dios nos da es vida eterna en Jesucristo. Vaya que Dios tan grande y maravilloso que tenemos. Como decía Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos. ¿A qué nos invita? ¿A qué nos llama Dios? Miren hacia mí y sean salvos. Todos los términos de la tierra sean salvos. Es decir, ya no solo judíos, miren todos los términos de la tierra, de oriente a occidente, de norte a sur. Miren, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro. Aunque el mundo puede decir que tiene muchos dioses, tendrán muchos dioses, todos falsos, todos muertos. Pero el Dios vivo es uno solo, Dios santo, vivo y verdadero. Pero hay que alzarlo, dice el Señor, mirad a mí, levante la mirada. ¿Qué tenía que hacer el que era mordido por las serpientes? Tenía que mirar, alzar la mirada, aunque moribundo, aunque sus ojos nublados, aunque lleno de hinchazón o de dolor, yo no sé cómo estaban, pero ellos tenían que esforzarse por mirar a la serpiente de bronce. Lamentablemente, el pecado nos destruye y nos hace tan
Gloria al Señor. Pero estoy al aire. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios maravilloso. Bendito eres. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ya me están escuchando. Oh, Dios mío, qué triste, ¿no? Escuche, dice en el libro de Romanos capítulo 5, el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, seres humanos, hombres. Por cuanto todos pecaron, pasó la muerte a todos los seres humanos, a todos los seres humanos. Por eso viene Cristo. Vino a librarnos de esa muerte eterna. ¿Ah? Vino a librarnos, querido amigo. Mire cuánto daño y cuánto puede destruir el pecado al ser humano. Ustedes y yo sabemos este maravilloso pasaje de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 15, el versículo 11. Escúchelo una vez más. Dice, también Jesús está hablando y dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y le repartió su padre los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí está el pecado. Este muchacho, dame la parte de mis bienes que me corresponde. El padre coge pues la herencia que a él le correspondía, se la entrega. Dice que el muchacho juntó todo, posiblemente vendió cosas materiales, y ya una vez que juntó todo, dice que este joven se fue lejos a una provincia apartada y allí, dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Estaba perdido. El aguijón, el veneno del pecado, ya había, la serpiente venenosa, el pecado ya había mordido a este muchacho. Y ahora, mire, se va a una lejana tierra, no quería posiblemente que nadie sepa de él ni lo que hacía, como si nosotros nos podemos esconder de Dios. Pero él se fue y gastó, dice, todo, allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Cuántas cosas practicó? ¿Qué hizo? ¿Cuántos pecados cometió? La escritura no lo dice. Solo dice que vivió perdidamente allí, dice, y gastó sus bienes, viviendo de una manera muy perdida. Y escucha el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando ya todo lo malgastó, ay, él no contaba con eso. Nadie contaba que vendría una pandemia y que ocurrirían tantas cosas. Nadie sabe lo que puede venir más adelante. Nadie lo sabe. Pero siempre tenemos que estar preparados, buscando, mirando hacia el cielo. El mirar hacia arriba es mirar a Dios. El pecado nos lleva a mirar solo hacia abajo. Y escuchó, dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle al muchacho, al joven. Después que lo despilfarró todo, se vino una hambruna y ahora ya lo había malgastado todo y comenzó a tener grandes y profundas necesidades. Esto acá nos lleva el pecado, a esta degradación, a este nivel. Aquí nos lleva, nos arrastra el pecado. Mire, aquí la serpiente venenosa ya le mordió a este muchacho.
Ahora el resto, mire las consecuencias del pecado. Y escuche el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, dice, de aquella tierra. Se arrimó, fue ahí a pedir de favor que le dieran una posadita. Ahí se arrimó ahí. Y le envió este hombre, este hacendado, este hombre le envió a su hacienda para que le apacentase los cerdos. Después de haberlo tenido todo, después de haber tenido un padre bueno, un hogar hermoso, él pues no estaba conforme, posiblemente no quería estar sometiéndose a su padre, pues él pidió su herencia, la malgastó toda de una manera perdida. Aquí está lo que el ser humano hace cuando está sin Dios. Practicamos tanto pecado y el pecado va destruyendo al ser humano y ni siquiera se da cuenta. Porque ya cuando el aguijón del pecado ya pone su veneno, ya estamos como ciegos, como anestesiados. Que el pecado nos llevará hacia donde Él quiere. Y así está este muchacho como anestesiado, perdido. Dice que le envió para que le apacentase los cerdos este hombre y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿A qué grado lo había llevado de perdición? Degradado totalmente. Ahora sabe que a qué nivel llegó. Era tan grande el hambre que tenía que quería comerse la comida de los cerdos. Así te arrastra el pecado. Hacia allá nos quiere llevar el diablo con sus tentaciones. Él quiere que nosotros caigamos en tentación y vayamos haciendo lo malo delante de Dios. El diablo es enemigo de Dios y por lógica, al ser enemigo de Dios, es enemigo de todo lo bueno y bello que Dios pudo haber creado y puede crear o puede haber creado. Y su enemigo es el hombre, el ser humano. Y por eso el diablo ha buscado destruir tantos hombres, tantos seres humanos. ¿Cuántos líderes, gente que está en liderazgo y está cargada de corrupción, sin entender que son instrumentos totalmente del diablo? ¿Cuánta gente está en poder, en autoridad y hacen horrores? Algo no les gusta, mandan hasta quitar la vida. ¿Cuánta gente está totalmente influenciada por el poder de Satanás? Créame, qué lejos están de las doctrinas de Cristo, del santo evangelio de Cristo. Qué lejos están de la verdad divina. Y son instrumentos del diablo. Aquí está este muchacho. Permitió que el diablo le pusiese cosas. ¿Y sabe lo que él hizo? Comenzó a hacer lo que a él le daba en gana después que obtuvo su herencia. Lo ha malgastado todo, no le queda nada. No contaba él con que venía una hambruna. Vino escasez a esa provincia donde estaba. Y ahora no tenía ni dónde posar. Se arrimó a un hacendado, lo envía para que le cuidara a los cerdos. Mire ahora, después de haber sido el niño de la casa, el joven que vivía con sus padres en el hogar, bajo el cuidado y la protección de sus padres, ahora miren que se ha convertido en uno que va a cuidar cerdos, a apacentar los cerdos. ¿Y a qué grado de degradación ha llegado que ya él quiere comerse? O sea, que quiere decir que el hacendado no era bueno, porque ni siquiera parece ser que le saciaba el hambre. Le dio la posada ahí. Se arrimó, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El ser humano es sin misericordia. El ser humano sin Dios es egoísta. El ser humano sin Dios es malo. Por eso vino Cristo, para enseñarnos el camino de lo bueno, lo puro, la misericordia, la paz, la justicia. Y mientras estemos lejos de Él, nadie, así tenga la religión que tenga, escuchó, y nadie le daba. Pero aquí viene el versículo que quería leer. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Volviendo en sí, yo pienso que ese joven miró al cielo. Así como aquel que era mordido por la serpiente tenía que mirar a la serpiente de bronce. Así como Jesucristo le dijo a Nicodemo:
para que todo aquel, mira, el Hijo del Hombre va a ser levantado, dice el Señor, allí en el desierto. Será levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que mire, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que mirar a Jesús creyendo. Hay que creer, hay que tener fe. Usted tiene que mirar a la cruz creyendo. Acá el pueblo de Israel tenía que mirar a la serpiente de bronce y creer que iba a ser sanado. Y qué maravilloso es que cuando miramos a Cristo no solo nos da una vida de paz aquí en la tierra, sino más aún, dice, vida eterna. Esta vida que da comienzo cuando nosotros recibimos a Cristo. ¿Y sabe para qué tiempo va a durar? Toda la vida durará. Es vida eterna. Dice que durará, dice, para más tenga vida eterna. Esta vida durará toda la eternidad. Venga el Señor vuelto en sí. Dice que este hombre dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Él sabía que su padre era justo. El hacendado donde estaba no era un hombre justo, porque si le estaba apacentando los cerdos tenía que darle de comer. Pero tenía tanta hambre que anhelaba por lo menos la comida de los cerdos. Y dice la escritura que nadie esa comida que comían los algarrobos, dice que comían los cerdos, nadie le daba. Está caído. ¿Cuántos de ustedes, amigos, amigas que me escuchan, están caídos? El pecado los ha degradado. Hay gente que a causa de la maldad como que está hasta deformada. ¿Cuánta gente está hundida totalmente en las garras del pecado? Hay una salida. El Señor Jesucristo dijo: si el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en ese madero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que mirar a la cruz creyendo que Jesucristo nos puede librar de las garras del pecado, de la condenación eterna, de la muerte eterna. Miremos a Él. Dice la escritura, continuaba el Señor hablándole a Nicodemo, a este fariseo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La iniciativa de salvar al hombre, al ser humano, no vino del hombre, vino de Dios. Es Dios. Por eso dice: de tal manera es Dios quien nos amó. Nosotros no lo amamos a Dios, éramos enemigos de Él, porque Él es santo, 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 y nosotros éramos los más viles pecadores. La iniciativa de salvar al ser humano viene de Dios. Por eso dice: de tal manera nos amó Dios, que ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer, hay que creer. Lo único que Dios espera de nosotros es que nosotros nos podamos arrepentir. Este muchacho, para poder ver una vida diferente y un nuevo amanecer en su vida, tuvo que tomar una decisión. Dice que volvió en sí, miró al cielo y dice: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y tienen comida y tienen todo, y yo perezco hambre aquí. ¿Qué más decía en el Evangelio de Lucas que estábamos leyendo este divino pasaje? ¿Qué más dice? Y dice este muchacho, dice: y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tenía que dar un cambio, tenía que hacer algo. Había cogido un camino equivocado y ahora le pasaba factura a su desvarío. Cogió el camino de la maldad, del pecado, del disfrutar la carne, de ir tras los placeres sexuales, sensuales. Y aquí están las consecuencias. ¿Cuántas personas en el mundo entero, en toda
todo el mundo han escogido caminos equivocados. Están destruidos, atrapados en la droga, atrapados en el alcohol, en la prostitución, atrapados en la violencia. Y no han entendido que cada día se degeneran más, se destruyen, se pudren, se van a morir y van a tener una muerte eterna, una condenación eterna. Este muchacho dijo: yo me tengo que levantar, yo no me voy a quedar aquí en este fango cuidando cerdos, oliendo a cerdos, porque me imagino que él estaba parecido a los cerdos. Yo me levantaré, dijo, y yo iré a mi padre. Entendió que ese camino que había escogido era un camino equivocado. Él tenía que regresar, arrepentirse. Es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros nos arrepintamos de tal manera. Nos ama Dios que entrega a su único Hijo. Y dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree, hay que creer. Y el que cree es porque se arrepiente. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo puedes creer? Tienes que creer arrepintiéndote de tus pecados. Para que tú recibas el perdón, tienes que hacer una confesión de algo malo que has hecho o de mucho malo. Para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué precioso es saber lo que dijo Cristo, que así como Moisés levantó la serpiente, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por eso mire lo que dice aquí en el mismo Evangelio de Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, por medio de Él. Es que el Cristo viviente, nuestro Cristo, nuestro juez maravilloso, no ha venido aquí a la tierra para pronunciar sentencia de muerte, sino para darnos oferta de vida. Por eso dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El juez supremo, el Hijo de Dios, no vino para pronunciarle a la raza humana una sentencia de ya el mundo estaba condenado. El ser humano a causa de su maldad, los que habitamos aquí en el cosmos, ya estábamos condenados. Él no vino, dice, para condenar al mundo, porque por su propio pecado el ser humano será condenado si no se arrepiente. El Señor no vino para condenar, vino para salvar. Él no vino para pronunciar una sentencia de muerte. Ya estábamos condenados. La paga del pecado era muerte, condenación eterna, muerte eterna. Él vino y sigue proclamando oferta de vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que el mundo sea salvo por medio de Él. Por eso viene. Él viene para salvarnos. Él viene para rescatarnos. Él viene para hacer de nosotros nuevos hombres. ¿No quiere usted venir a los pies del Señor? Él vino a cumplir esa ley divina que era tan difícil para el hombre y tan imposible de cumplirla. Por eso, en Mateo capítulo 5:17 dice, no penséis, está hablando Jesucristo, que yo he venido para abrogar la ley. Él no vino para abrogar la ley divina. No, dice, o la ley o los profetas. Yo no vine para abrogar. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley y los profetas. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios se va a cumplir toda. Nosotros tenemos que humildemente acercarnos a Dios, a buscar su ley, a buscar su palabra.
Dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en él cree, dice el Señor, no es condenado. Necesitamos creer. Aquí en el libro de Romanos también, capítulo 13, nos queda tan claro a nosotros lo que dice su palabra. Escuche, en el capítulo 3 del versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este muchacho que pensaba que hacía lo correcto, el diablo lo había engañado en su mente. Pide tu herencia y vete a una provincia lejana y disfruta de la vida. ¿La disfrutó? Al final le pasó factura toda práctica pecaminosa que hizo. Él estaba en un delirio, disfrutando de los deseos de la carne, porque dice que despilfarró su dinero perdidamente. Ay, no contaba que venía una hambruna. Cuando hubo hambre allí comenzó a faltarle, ya no tenía dinero, ya no habían amigos, ya no había, porque cuando usted no tiene dinero, todos se van. Todos, no queda nadie. Por eso el pecado, todos hemos pecado, hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido como ese hijo pródigo. Alabado sea Dios, que estuvimos perdidos y descarriados, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, Jesús de Nazaret, el Rey de Gloria. Siendo justificados, dice en Romanos capítulo 3:24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos quiere justificar a todos gratuitamente, por su gracia, el regalo que nos ha dado Dios. El regalo que Dios nos ha dado mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién rescata? ¿Quién redime? El único Jesús. ¿Y por qué Él? Porque Él fue puesto en ese madero sin ser pecador, sin haber cometido pecado, sin haber hecho nada malo, inocente, puro, sin mancha, colgado en ese madero. Ahora todos los que miramos a la cruz creyendo, nuestros pecados son limpiados, son borrados y comienza en nosotros una nueva vida. Vida terrenal aquí ahora y vida eterna. Comienza en nosotros. Por eso dice que a Dios, a quien Dios lo puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre. Dios lo puso a Jesucristo como propiciación. Dios lo puso a Jesucristo como rescate por medio de la fe en su sangre. Hay que tener fe que la sangre poderosísima, santa y eterna de Jesús de Nazaret tiene todo ese poder para limpiarme los pecados. Esa es la sangre pura, sin mancha. Antes de que venga Cristo se sacrificaba el cordero, el pueblo de Israel. A ellos se les había dado la ley, la promulgación de la ley, los pactos, las promesas. Dios le había dado a ese pueblo. Sacrificaban al cordero y la sangre era esparcida en el propiciatorio terrenal, hasta que Dios hace el más grande sacrificio. Envía a su maravilloso Hijo aquí a la tierra para que vaya a morir en esa cruz en manos de viles pecadores, en manos de gente podrida, sucia. Y el Señor Jesucristo, lleno de santidad y de pureza, estaba clavado en esa cruz. Por eso es que desde la cruz no sale muerte sino la vida. Dios lo entregó. Y Jesucristo, dice el libro de Hebreos, ya Él no se presentó ante el mismo Dios del universo con sangre de toros o de machos cabríos, sino con su preciosa sangre. Y ya no fue al altar terrenal allá en Israel, en el templo que había, el lugar santísimo. Jesucristo fue al lugar santísimo celestial, al cielo mismo. Y su sangre preciosa la derrama por tus pecados, por los suyos, por los suyos, por los míos, por los pecados de toda la raza humana. De tal manera amó Dios al mundo, es universal, es para todos.
porque todos, el pecado también es universal, todos pecamos. Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es que es el Dios más grande y maravilloso, digno de ser adorado y digno de ser alabado, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Es Él, la iniciativa de Dios. Yo voy a salvar a este hombre que cada día se pudre más en el pecado. Está caído, descarriado. Solo sabe hacer el mal. Yo tengo que salvar al hombre. Yo lo he creado para que dé vida, y se ha equivocado de camino. Pero qué maravilloso es Dios, que no envía a otro, sino a su propio Hijo. Por eso dice el libro de Corintios, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, reconciliando al hombre con Él, al ser humano con Él. El pecado nos volvió enemigos, pero Dios siempre ha luchado porque Él quiere ser nuestro amigo. Diosito lindo, qué alegría siente mi corazón el saber que esta verdad ha sido revelada a mi corazón, y que yo toda mi vida, joven, adolescente, hasta cuando tuve un 30 apenita más, yo fui ciega, ignorante, idólatra, hasta que la verdad vino a mi vida, hasta que la verdad vino, me alumbró, me iluminó, y mi destino cambió. Dios lo puso como propiciación a Cristo. Por eso dice el que en Él cree, para que tengamos fe en su sangre, decía, ¿lo recuerda? En el libro de Romanos, tenemos que tener fe, mi querido amigo, mi querida hermano, hermana, hay que tener fe, una fe genuina, una fe verdadera. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios lo pone a Cristo para rescatarnos como propiciación, para que nos rescate por medio de la fe en su sangre. Hay que tener fe que la sangre de Cristo es poderosa para limpiarme cualquier pecado, por vil y mala que haya sido. Pero tenga la certeza que cuando usted se rinde a los pies del Señor, su vida nunca más será la misma. Usted no me va a decir, yo me arrepentí, pero después volví a robar. Yo me arrepentí, pero después volví, ¡pam, pam! Ya usted sabe, no hay cómo hablar de eso. Usted no puede decir eso. Si usted se arrepiente de corazón, su vida será regenerada, cambiada, totalmente cambiada. Dice que Dios, por la fe en su sangre, para manifestar su justicia. La justicia de Dios se manifestó en la humanidad de su Hijo. ¿Por qué? Porque ahí cargó en Él el pecado de toda la raza humana. ¿Por qué cree que Él a gran voz clamó, Elí, Elí, lama sabactani? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo había desamparado. Es que Dios estaba cargando en Él, haciendo justicia, juzgando el pecado de toda la raza humana en esas horas, en esos momentos tan cruciales. Se sintió solo. No vio a sus discípulos, no vio a nadie, y posiblemente miró hacia arriba. Tampoco sintió la presencia de su Padre como hombre. Y ahí sale la más grande exclamación, que no hay hombre alguno sobre la faz de la tierra que pueda gritar o exclamar como Él lo hizo. Nadie. Porque siempre, a pesar de que nos podamos sentir solos, desamparados, estará la mano misericordiosa del Dios Todopoderoso. Pero cuando Dios cargó el pecado del mundo entero en Él, aún el día se cubrió de tinieblas. Estaba Dios juzgando. Por eso dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo. Y el único que justifica al que es de la fe de Jesús es Dios.
tenemos que mirar. Mire a la cruz, querido amigo, amiga, usted que no es creyente. Dice el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre será levantado, como decía en el Evangelio de Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado. El que en él cree sale de la condenación del pecado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Su propio pecado se encierra. Es como que se encadena en su propio pecado. No es Cristo el que lo va a condenar. Su propio pecado lo condenará. Porque todos tenemos las mismas oportunidades de arrepentirnos, de mirar al cielo, de hacer como ese joven. Me levantaré, me voy a levantar de este fango, me voy a levantar de este lugar donde apecto a cerdo, donde estoy criando estos cerdos. Yo me levantaré, yo no me voy a quedar aquí, yo voy a regresar a mi padre. No importa si mi padre me humilla, si mi padre me dice muchas cosas, me lo merezco, pero yo regresaré a él y yo le voy a decir que ya no soy digno ni siquiera de que me llame hijo mío, que tan solo me haga como uno de sus jornaleros. ¿Cómo llamaría usted eso? ¿Qué palabra le pondría? Una sola: arrepentimiento. Y el arrepentimiento te lleva a cambiar, te lleva a cambiar. Y ese muchacho cambió. Así lo dice: el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único o unigénito Hijo de Dios. Tenemos que creer en el único Hijo de Dios. Es el gran tesoro que Dios nos ha dado. Y escucha el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, dice Jesús, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué el ser humano aborrece la luz de Jesús? Porque sus obras son malas. Ay, es mentiroso Jesús. Mentiroso tú. Pero Cristo es veraz. Por eso dice su palabra. Dice: y esta es la condenación. Van a haber mucha gente que va a ser condenada porque ellos mismos se encerraron en su pecado y quisieron morir pecando y haciendo lo malo. Pues tendrán una paga. No se preocupe. Así como nosotros peleamos por no pecar cada día y vamos a tener una recompensa, el pecado también dará una recompensa. Lamentablemente es dolorosa e infernal para siempre. Nosotros tenemos una recompensa. Puede ser que aquí en la tierra nos llamen la gente, no sé, hasta boba. Ay, que no disfrutan. Ay, que viven ellos ahí con su fanatismo. No, nada que ver, amigos. Por lo menos yo le voy a hablar por mí. Estoy totalmente clarita. Yo sé hacia dónde quiero ir. Yo sé por qué peleo. Yo sé por qué me abstengo de deseos que los tiene usted también. Yo también tengo deseos. Yo soy humana. Yo también tengo que tener deseos de comer, de dormir, de tener sexo y todas esas cosas, pero yo sé cuándo yo lo debí de haber hecho correctamente y cuándo no. Hoy puedo discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy me puedo dar cuenta que puede venir un hombre con una lengua de serpiente, decirme: bella muñeca preciosa, yo bajo el cielo para ti lo pongo a tus pies, pero solo son como la serpiente venenosa. Porque cuando Dios pone a un hombre para una mujer, ni siquiera tiene que venir con tanto palabrerío. Lo que Dios une es distinto, totalmente diferente. Es algo que tiene que nacer en el corazón de ese hombre y en el corazón de esa mujer. Y van a sentir que es algo más grande. Porque el ser humano sabe que es lo único que está buscando, es tener una hembra para tener sexo. Y las mujeres también, lamentablemente. Pero cuando venimos a Cristo, no es así. Queremos a una mujer o a un hombre. Si es un hombre, quiere a su mujer, o si es una mujer, quiere a un hombre, para toda la vida. Para toda la vida. Con el Señor no existe el divorcio. Por lo tanto, ni siquiera pensar que no, si me va mal, no pasa nada, me divorcio. Eso no existe con el Señor. Nos casamos para siempre. Pero bendito sea nuestro Dios. Precioso
¿Qué hace Cristo? Cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos de corazón, nos pone en vereda. Ahora sí que vemos, ahora que ya vemos con los ojos espirituales. Ya nuestro entendimiento fue iluminado. Yo también estuve ciega. Y cuántas personas me hablaron, ay muñequita, ay esto, y tantas cosas me dijeron. Y muchas las creí. Y me equivoqué. Me equivoqué. Pero cuando viene la luz de Jesús y nos alumbra, tenemos ese poder, esa capacidad para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahora con su luz y con su guía, Él nos ayudará cada día para tomar decisiones correctas. Posiblemente el mundo nos deteste. Como dice el apóstol Pedro, dice que ellos, dice, como no vamos tras las pasiones que ellos van, pues nos tienen, nos odian, nos aborrecen, se levantan contra nosotros. No me importa. Mientras Jesús esté conmigo, me dará toda la fuerza para resistir todo esto, con tal de salir adelante. Yo tengo una meta, yo tengo una visión y una meta, y mi meta es alcanzar el reino de Dios con la luz y con la guía y con la fortaleza del que muere en la cruz y resucita para que yo pueda tener entrada al reino celestial. Estoy en la pelea, mi querido amigo, mi querida amiga. La condenación es esta: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué cree que los fariseos, muchos escribas, los ancianos, muchos sacerdotes se perdieron ahí en el tiempo de Jesús y se han perdido tantos? Porque sus obras eran malas. ¿Acaso no hemos leído tantos pasajes? ¿Acaso no nos damos cuenta? ¿Se acuerda del ciego que era ciego de nacimiento? Posiblemente ese hombre tenía ¿cuántos años? Yo no sé, 30, 38. Pero era ciego de nacimiento. Y lo interrogaban y lo interrogaban y lo volvieron a interrogar y llamaron a los padres. ¿Por qué hacían eso? Tanto problema tenían para aceptar que Jesucristo era sobrenatural y que hacía cosas sobrenaturales. Estaba el testimonio vivo. No necesitaban ni siquiera preguntarle a Jesús, necesitaban preguntarle al que había sido ciego. Y si querían preguntarle a alguien más, pregúntele pues a la gente que alrededor lo conoció. Sin embargo, ni viéndolo, ni escuchándolo de la boca misma del que había sido ciego, ellos siguieron en su necedad, en su terquedad, y hicieron todo, y al final, cuando no escucharon lo que ellos querían oír, lo lanzaron fuera de la sinagoga. ¡Fuera de aquí! Tú nos vienes a enseñar a nosotros, un pobre ignorante como tú, uno que ni siquiera ha tenido la vista para estudiar, para leer, nos vienes a enseñar a nosotros. Ay, pero es que ese hombre les dio una cátedra. Ese hombre le dijo: si ese hombre que ustedes llaman, que ustedes tanto les interesa, porque me han interrogado y han hecho tantas cosas como que les decía. Ese hombre, ustedes dicen que es pecador, lo dan por sentado. Yo puedo decir que no sé si es pecador, pero yo sí sé algo: que era ciego y ahora veo. Él había tenido una experiencia. Él no tiene solo un argumento, él tiene una experiencia. Y yo he tenido una experiencia con Jesucristo. Yo sé que el Hijo de Dios vive, porque nadie me podía cambiar y nadie podía hacer la obra perfecta que ha hecho en mi vida. Por eso me siento a hablarle a usted aquí. Créame, si usted supiera todas las contrariedades que tuve para llegar aquí. Quería llegar tan temprano, hasta contenta estaba. Pero cuánto levantamiento y cuánta cosa. Con decirle que hasta mi ropa se abrió. ¡Pum! Se abrió. Y tuve que correr a buscar otra. No crea que es fácil. Y que nosotros estamos haciendo todo por la gracia del Señor para predicarle el evangelio y usted lo desprecie. No se preocupe. Usted solito está como los fariseos, como los ancianos, los que se perdieron. Ellos se enconcharon, se encerraron en su pecado. Voluntariamente ellos prefirieron ser condenados.
Porque el Señor hasta el último momento les tocaba las puertas de sus corazones. Los milagros que él hacía. Y eso sí pasó con Nicodemo. Nicodemo lo dijo: tú tienes que venir de Dios, porque nadie puede hacer esos milagros que tú haces si Dios no está con él. Esas las palabras no las escuchó mucho Nicodemo, pero vio los milagros. Y los milagros lo que lo convence a este fariseo, que aquel que lo llamaban Jesús, Rabino Jesús, era sobrenatural y que venía de Dios ese hombre. Obtuvo la salvación, pero ¿cuántos se perdieron? ¿Cuántos se perdieron viendo los milagros? Así habrá gente que ni viendo milagros, ni predicándole en el poder del Espíritu Santo, ni hablándole con la verdad, va a creer. Ellos, como dijo Cristo, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay gente que está en corrupción, robando, saqueando a la nación, al Estado, gente que está en autoridad, alcalde, prefecto, ministros, lo que sean, presidentes, mandatarios, están robando, están saqueando, y ni aunque escuchen lo que escuchen, la avaricia, la codicia está sentada en sus corazones, no se van a arrepentir. Habrá otros, como este hijo pródigo, que volverán en sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuántos jueces, cuántos policías están cargados de corrupción? ¿Cuánta gente que está en autoridad en la marina? ¿En cuánta gente? Lo sabe Dios, y ellos están totalmente caídos. Lamentablemente vino el diablo y los tentó. Y lo que más está el diablo tentando en este tiempo es en la avaricia, en la codicia. Ellos, con tal de tener dinero, ya no les importa de dónde proceda. Tampoco les interesa si la nación se despedaza. No les interesa nada, solo que ellos puedan tener dinero, sin entender que cuando se vayan de aquí van a pagar y nada se llevarán. No entienden. No entiende, nadie entiende. Yo le dije al mandatario, para mí ese hombre fue puesto y Dios lo permitió para que se reivindique. Fue como la última oportunidad. Si tú fuiste parte de un feriado bancario y conozco tu caminar y conozco tu proceder, te voy a dar la oportunidad de que sirvas a ese pueblo. Y no quiso servir. El final de él no sé cómo será, pero Dios lo sabe. Pero sí sé que pagarán por sus pecados y por sus maldades. Y ellos, y yo, y todos tenemos la misma oportunidad de arrepentirnos. Todos. Pero Jesucristo dijo: aborrecen y aborrecieron la luz por una causa. Las obras de ellos, de ellas, son malas. Eran malas. ¿Ah? Porque todo aquel que hace lo malo, ahí terminamos en la enseñanza del Señor Jesucristo a Nicodemo y a nosotros. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo llegué aquí bien desanimado, por eso empecé con es una responsabilidad tan grande venir a hablar de mi Señor. Pero creo que ahora el mensaje ha llegado o está llegando arriba. Lo que Dios quería. No se me hace fácil. Yo no tengo un equipo que interceda por mí de 20, 40, 60, 80 personas. Solamente estoy viva y de pie por la gracia y la misericordia de mi Señor. Y porque he tomado una firme decisión, quiero caminar con Él. Quiero luchar por hacer lo bueno. Quiero que Él me cambie mi temperamento o me ayude a cambiarlo, a enderezarlo en lo que necesita. Yo quiero que Él me limpie el corazón, me limpie el alma, me limpie la mente. Me arrepiento de haber prestado mi cuerpo para la iniquidad, para la perversión, para la concupiscencia. Me duele, me duele. Pero tengo la oportunidad de enderezar mis caminos. Y yo no voy a desaprovechar esta oportunidad. Y por eso peleo. Y por eso lucho, y por eso te estoy predicando a ti. Porque la misma oportunidad que mi Rey Jesús me ha dado, te la está dando a ti. Está dándotela a ti. Porque esto es lo precioso cuando Él viene y nos convierte. Nos llama a nosotros todos. A hablarles a ustedes también. Porque no es la voluntad de Dios que el ser humano perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso nos usa. Por eso toma nuestras vidas siendo vasos viles. No es para nosotros enorgullecernos, ni vanagloriarnos, ni tomar la gloria de Dios. Imposible.
¿Acaso no recordamos porque de tal manera amó Dios al mundo? La iniciativa de salvar al hombre, de rescatarlo, vino de Dios, vino de arriba. No desprecie el amor de Dios. Y eso pasó conmigo. Cuando yo entendí esta verdad, yo no, Señor, con 30 y tantos añitos, y yo no quiero hombre en mi vida, yo no quiero nada, yo quiero caminar con Dios, yo quiero conocerlo. Y comencé sin saber bien. Yo recuerdo que a una hermana mía de padre y madre le decía, pero ella me decía, yo quiero un compañero, yo quiero casarme. Y yo decía, ¿cómo puedes decir eso cuando hemos sufrido tanto? Cuando conocimos a un hombre y nos engañó y nos hizo tanto daño, y después de muchacha nos enamoramos de otro, pues falso. ¿Y cómo puedes decir eso? ¿Tú no crees que el Señor nos está llamando a santidad? Ella recuerdo que me respondió un día, me dijo, a ti te ha llamado a santidad. Pero como yo era tierna, tenía 1 año y un poco más de conversión, le digo, a mí, pero ¿tú no crees que es a todos que nos ha llamado a santidad? Y nunca me equivoqué. Todo su pueblo, su verdadero pueblo, Él lo ha llamado a ser santo. ¿Y sabe por qué? Porque Él es santo, pues. Porque Él es santo. Él es santo. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, la luz de Jesús va a sacar a flote, va a salir el pecado. Va a ser manifestada la maldad, el pecado, la avaricia, la codicia, la corrupción, la injusticia. Va a ser manifestado por la luz de Jesús. Fue lo que pasó con Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un publicano. Cobraba impuestos, parte para él, parte para dar cuentas en su trabajo. ¿Cuántas cosas hizo Zaqueo? La Biblia, la palabra de Dios no lo especifica. Pero ese hombre pequeño de estatura quería ver al gigante, al eterno, al infinito Jesús. Y él solo había escuchado hablar de ese hombre. Pero como era pequeño de estatura y grandes multitudes lo seguían al Señor Jesucristo, él dijo, ¿y cómo hago? No lo puedo ver. Ya sé, me voy a subir en ese árbol. Y de ahí de lo alto lo voy a mirar a él cuando pase por el carretero, por el camino. Pero Zaqueo que no entendía mayormente muchas cosas, se olvidaba, él no entendía nada, que Jesucristo es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que él sabía el corazón lleno de hambre y de profundas necesidades que estaba subido en ese árbol. Cuando el Señor Jesucristo va pasando por el camino, se detiene en el árbol, alza su cabeza y lo llama y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Ay, que Jesús es maravilloso. Dios mío, que Jesús es hermoso, Padre. Es que Zaqueo iba por un poquito, pero el Señor se lo da todo. Desciende, tu hogar, tu vida, tu casa están en tinieblas y tiene que llegar la luz a tu casa. Si tú desprecias voluntariamente la luz, ya es otra cosa. Yo no sé cuánto tardó en subir Zaqueo. Me imagino lo que tardó en bajar. Sí que me lo imagino eso. Dice que se dio prisa. Yo pienso que no bajó, se lanzó. Y con qué amabilidad lo lleva a su casa, lo recibe, le hace banquete. ¿Qué habló el Maestro Divino? Posiblemente no habló ni mucho, pero la pureza de Cristo, la santidad de Cristo, la belleza. Por eso yo no entiendo a aquel que lo rechaza, Jesús, se lo juro. Yo no entiendo a aquella mujer, a aquel hombre que lo rechaza. Solamente entiendo por su palabra. El que dice, el que hace lo malo, aborrece la luz, y Jesús es la luz. Ahí sentado, Zaqueo le sirvió dándole de comer al maestro.
Ay, no sé, Dios mío, pienso que como un resorte salió, ¡pum!, se puso de pie. Señor, mira lo que haré. Yo voy a repartir mis bienes a los pobres. Y si a alguien he defraudado 4 veces, yo se lo voy a devolver. Ay, que escuchen esto el presidente, vicepresidente de las naciones, no solo de Ecuador. Que escuchen esto los ministros podridos que pueden haber, ministra. Que escuche esto la policía, el ejército, la armada, lo que sea. Que escuchen esto todos los habitantes de mi pueblo y de las naciones de la tierra. El ser humano tiene que arrepentirse, y eso en Zaqueo se llama con una sola palabra: arrepentimiento. Se arrepintió ese hombre. Si yo defraudé a alguien, yo le voy a devolver 4 veces el resto. Yo lo voy a repartir a los pobres. En el mundo se dice: lagarto que traga no vomita, pero cuando llega Jesús, el lagarto vomitará, porque Él es la luz, y su sola majestad, su sola presencia hace que brote el pecado en el ser humano, cuando con corazón humilde nos acercamos a Él. Y eso hizo Zaqueo, humildemente se acercó sin entender y sin saber siquiera que la vida eterna le esperaba, porque tuvo vida en la tierra y una vida diferente, de paz. Cambió ese hombre, cambió. Y Jesucristo lo dijo. Jesús lo dijo: yo no he venido para salvar a los justos, sino a los pecadores. He aquí un verdadero hijo de Abraham. He aquí un verdadero hijo de Abraham, porque los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los que están enfermos. Zaqueo estaba enfermo. La serpiente venenosa, el pecado, le había mordido y ahora estaba contaminado todo. Era ladrón, era malo, pero pudo cambiar. Usted lo tiene a Jesús de Nazaret en el medio y a un ladrón que pudo cambiar también. La religión tradicional dice: el buen ladrón, que yo sepa, basta que robe para ser malo, porque está tomando lo que no le pertenece. Hay gente que se ha sacrificado tanto por tener algo y va y se lo arrebata. No es lo correcto. Es un ladrón, pero tuvo la oportunidad humildemente de acercarse al gran rey, al soberano de los reyes de la tierra, porque el único que tiene un reino inmutable, incambiable, y que reinará aunque todos los habitantes de la tierra no lo quisiesen, es Jesús de Nazaret. Tiene un reino eterno. Tiene un reino eterno. Por eso dice Filipenses que siendo hombre se humilló hasta lo sumo. Se humilló y fue obediente a Dios hasta la muerte, y muerte de cruz. Ante tanta obediencia, ante tanta sumisión, Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están bajo la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Usted quiere glorificar a Dios? Confiese que Jesucristo es su Señor. Confiéselo ahora, querido amigo. Oremos. Oremos por un segundo, por un minuto, y dígale al Señor: querido amigo, quizás me estás escuchando, amiga, y tu corazón está siendo conmovido. Estás al borde de las lágrimas, llora. No importa, llora ante la majestad de Jesucristo. Llora ante el amor de Dios, porque de tal manera nos ha amado que entrega a su único Hijo. Llora ante la grandeza y la humildad de Jesucristo, cuando nosotros hemos sido tan soberbios, tan altivos, tan egoístas. Tenemos al dueño del universo, cargado de humildad, de mansedumbre, despojado de todo. No tuvo ningún lugar para nacer, más que prestado un pesebre. Y no hubo lugar para sepultar, más que prestada una tumba. ¿Acaso no es ejemplo suficiente para entender que nos llama a vivir en esta tierra despojados de todo? Alabe al Rey, porque Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos, dice la Escritura. En su pobreza
Él se hizo tan pobre para que usted y yo tuviésemos la riqueza y el reino celestial. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, Hijo del Altísimo, que has sido coronado de gloria y de majestad. Dice tu palabra que en ningún otro Dios ha hecho linaje, solo en tu sangre, solo en ti, Cristo de la gloria. Te enaltecemos y te bendecimos y confesamos una vez más tu nombre. Confesamos tu nombre, Señor, creyendo que Dios te levantó vivo de entre los muertos. Te adoramos, Cordero precioso, y te bendecimos en la hermosura de tu gloria. Tú eres el Rey que esperamos. No espero a otro, Señor, te espero a ti. Porque como dijo el salmista, ¿y a quién tengo yo en los cielos, Señor? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, mi Cristo, mi abogado, mi sumo sacerdote? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en esta vida. Te adoro, Señor, y te bendigo. Y ruego delante de ti, recibe las lágrimas de aquellos que están llorando, están arrepentidos, porque tu luz los ha iluminado y han visto su pecado y su maldad y están adoloridos. Duelen sus corazones doloridos, están llorando delante de ti. Recibe sus lágrimas, Señor, y tú puedas en tu bondad y en tu misericordia también perdonarlos y limpiarlos, y Señor, añádelos para que vivan en tu reino eterno. Oh, mi amado Jesús, ayuda, Señor, ayuda a cada alma que está teniendo luchas, que está teniendo tanta lucha. El enemigo está trabajando y con toda su fuerza lucha por impedir que la verdad penetre en sus corazones. Ayúdalas, ayúdalos, mi Señor, que puedan permitir que la luz tuya los alumbre y que la verdad entre a lo más profundo de sus entrañas. Te lo pido en el nombre de mi Cristo, Padre Santo. Y te agradezco, Señor, por esa obra majestuosa y perfecta que estás haciendo en cada vida, cada corazón, cada alma. Gracias, Señor. En tus manos están todos. Y yo te pido que los bendigas, que las guardes. Aquellas mujeres que hoy toman la decisión de caminar contigo, recíbalas, recíbelas, Señor, en tu redil. Diosito Santo, cuántos como el Hijo pródigo volvemos en sí para mirar al cielo. Recibe a estos hijos pródigos, a estas hijas que se apartaron del redil y que ahora vuelven. Te agradezco, Señor Jesucristo. Te agradezco, una vez más te agradezco por darme el honor y el privilegio de exaltarte aquí en la tierra. Qué bendición tan grande la que tú me concedes, que te proclame hasta el final de mi existencia. Es el único anhelo y deseo de mi corazón, que hasta el último momento de mi vida yo pueda confesar que tú eres el Señor y que no hay ninguno más grande que tú, Cristo de la gloria. Gracias, amado mío. Gracias, Rey mío. Padre, gracias. Llévame a la roca que es más alta que yo para que alabe tu nombre. Y glorifícate en mí, Señor. Hoy meditaba en tu palabra, Cristo. Padre, glorifica tu nombre. Y lloraba y te decía, Padre, glorifícate también en mí. Ayúdame, Señor, a morir cada día para que tú puedas ser glorificado en esta tierra. Y ayuda a todo tu pueblo a morir, a menguar, para que tú, Padre, solo tú, seas exaltado y glorificado en la tierra. Todo esto te lo pedimos, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo, y que tu misericordia no se aparte de nuestra nación, de nuestro pueblo, nuestra gente, de las naciones de la tierra. Tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, y tu gracia alcance las almas. Desde ya te agradecemos y te bendecimos, tributándote solo a ti, Padre, solo a ti el honor, la gloria, la adoración, la alabanza. Todo te pertenece a ti, bendito Dios del universo, y al Cordero Divino que está a tu diestra la honra, la exaltación y todo el honor. Gracias, papito querido, gracias a tu Espíritu, gracias a tu Espíritu. Amén. Gloria al Señor, queridos amigos. Los bendigo una vez más. Visite nuestra página, comente, dele like
Y pues evangelista Silvia Salvatierra Mora, en Facebook, en YouTube, y agradecida con el Señor por todos los grupos y todas las personas que nos ven a través de las redes. Que Dios, el Dios del universo, me los bendiga, amigos, amigas, hermanos, hermanas, que fielmente están con nosotros, que hacen lo que Dios quiere, comparten el mensaje. Que Dios los bendiga y los multiplique, y que los deseos de vuestros corazones, el Señor, el Dios Todopoderoso, se los conceda. De todo corazón, una vez más los bendigo y gracias a Dios por todo. Démosle una vez más el honor, la gloria y la alabanza al único, al Padre de nuestro gran Señor Jesucristo, al Cordero que está a su diestra y al Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Exaltamos a Dios y lo bendecimos, que nos concede tan grande bendición. ¿Cómo? Arbani Medrano. Arbani. Medrano, desde Uruguay. Ajá. Arbani, varón, mujer. Arbani, allá desde Uruguay, Medrano. Dice que nos has enviado bendiciones. Parece que ha estado conectado. Así que, querido Arbani Medrano. Arbani Medrano, desde aquí, un besito bien grande para usted desde la República del Ecuador. Nosotros estamos acá en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador. Un abrazo fraterno para toda la comunidad cristiana allá en Uruguay. Y para usted, un beso y un abrazo para toda su familia. Y las bendiciones del Señor nunca le falten. Gracias por escribirnos y conectarse con nosotros en vivo. Así es que los veo el día martes, si el Señor así lo permite. Y gracias a todos ustedes que no han escrito, pero están conectados con nosotros. Amigas, amigos, un besito bien grande para todos y un abrazo. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, cuánta guerra, la verdad, que enfrentamos, pero aquí estamos. Gracias, Señor.